Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero hacerles una pregunta que creo que va a resolver muchos de los conflictos internos que pueden llegar a tener en la vida. ¿Alguna vez se han preguntado por qué reacciono así? ¿Pero por qué tengo tanto miedo? ¿Pero es que por qué siento tanta culpa? ¿Pero es que por qué me enojo con estas cosas con tanta facilidad? ¿Pero es que por qué soy una dramática? ¿O por qué exageré? ¿O X, Y o Z? Muchas veces nos cuestionamos y nos preguntamos por qué reaccionamos como lo hacemos. Incluso a veces ante cosas que uno dice como que ya pasa el tiempo, se calman los ánimos y uno dice como, chuta, no sé si debe haber reaccionado de esa manera. Y bueno, después viene todo este ciclo de la culpa y de que sí, que eres una exagerada, una loca, una no sé qué. Y son cosas que no muchas veces solo nos dicen los demás, sino que también nos lo autodecimos. Entonces hoy quiero hablar de un tema que es fundamental al momento de entender este tipo de reacciones que son las heridas de la infancia. Si bien yo sé que en nuestra vida adulta, en nuestra vida adolescente, hay cosas que nos marcan y evidentemente historias o situaciones que pueden marcarnos profundamente, sí creo que hay una importancia muy grande y bueno, pues como Freud en su momento lo decía, que a los 5 años, o sea, los primeros 5 años de vida, perdón, son fundamentales en la crianza porque realmente somos como una esponjita. O sea, háganse la idea que cuando recién nacemos, que cuando estamos en estas etapas tempranas, nuestro cerebro está como ávido de entender, de conocer, de explorar, de esta curiosidad. Nos aprendemos a relacionar, tenemos las primeras relaciones con mamá, con papá, con los abuelos, con los tíos, con los primos. O sea, es nuestro primer, nuestra primera pisada realmente como en esta existencia humana, entonces por ende tiene como que tanto impacto. Por eso es que siempre se habla de que las primeras veces tienen un impacto como muy particular en nuestra historia. Entonces, justamente si bien estas heridas nos van a, no me gusta utilizar la palabra determinar, porque si fueran ya determinantes no habría nada que hacer al respecto y tampoco creo en eso, pero sí que van a de alguna manera generar una tendencia de carácter, una tendencia de reacción. Entonces a veces también sí confundimos esto con mi personalidad. Hay que entender que las heridas no son parte de la personalidad, ¿sí? O sea, las heridas sí se pueden sanar y obviamente sí van a generar ciertos rasgos, pero no es como les decía hace un momento que estamos definidos por ello. Entonces es súper importante empezarles a identificar para justamente empezar a trabajar esa raíz y entender de dónde viene esa herida para poder sanar, para poder entender, para poder comprender y dejar simplemente de reaccionar como si fuéramos un robot programado, que no lo somos, sino realmente actuar desde este lugar de mucha más conciencia, de mucha más presencia. Y yo creo que eso es como les decía al inicio, fundamental para nuestro desarrollo humano y nuestro desarrollo como mejores seres humanos y esa evolución que todos estamos buscando. Hoy voy a hablarles de 5 heridas fundamentales, si bien de estas pueden haber como ramificaciones, pero creo que estas son las 5, digamos, cruciales para poder entender o comprender por qué soy como soy o por qué reacciono como reacciono. La primera va a ser una herida de abandono. Esta es muy clásica, las otras a veces no las tenemos tan presentes, pero tenemos la herida de abandono que, como les explicaba, puede haber una ausencia emocional de una de las figuras, tanto materna o paterna. De los casos más comunes que a veces vemos aquí es como papás que han estado ausentes emocionalmente o papás que cuando discutían, por ejemplo, amenazaban mucho con irse de la casa o que como este abandono que podía llegar a sentir la mamá, o viceversa, mamás que ya aquí los voy a dejar botados, que me tienen harto, o sea, como esta idea de que algún día ese ser que tanto necesito y que tanto quiero, que es mi mamá o mi papá, me van a dejar. O, por ejemplo, cuando ha habido un cuidador primario, he tenido casos, por ejemplo, que el abuelito o la abuelita ha sido la que le ha cuidado y una vez que esa persona fallece, pues se quedan como con esta sensación de abandono. Entonces se juntan muchas situaciones que obviamente hay muchas aristas de esta herida, pero principalmente va a ser como esta ausencia o esta percepción de ausencia, porque muchas veces puede ser que no fue así, tan así en la realidad. Y aquí depende un factor importantísimo antes de analizar todas las heridas que no solo dependa de lo que hicieran nuestros papás, nuestros cuidadores o de nuestra historia, sino que va a depender también de nuestra forma de procesar eso, de cómo yo miro ciertas circunstancias de acuerdo a mi temperamento, de acuerdo a lo que yo como persona, incluso cuando soy bebé chiquitito, tengo una tendencia, un temperamento, como que capto o leo esas situaciones. Por ejemplo, en gemelos.
que nacen de la misma pancita, mismos papás, misma crianza, son personas a veces con muy distintas perspectivas de vida y por eso es que no todos, por más que hayamos tenido los mismos papás, tenemos las mismas situaciones. Son etapas de vidas distintas, situaciones diferentes, cómo fue cada papá con cada hijo y sobre todo, como les decía, esta percepción, ¿no? Hay hijos que es como que comprenden porque se les ayudó a comprender muchas cosas o lo autocomprendieron muchas cosas y no se quedan esas heridas y otras, en cambio, que a veces como que podemos llegar a magnificar también ciertas cosas y empezamos como que después a recordar que no fue tan así, que eso es el proceso obviamente que uno hace cuando hace terapia. Entonces, lo que sí quiero que quede aquí claro es que no solo depende de la historia, sino de cómo yo leo esa historia, con qué ojos lo miro, ¿sí? Entonces, de ahí, desde esos dos puntos, pues se van a marcar estas heridas. Entonces, retomando el abandono, generalmente, ¿qué pasa? Tiendo a ser una persona súper complaciente, tiendo a ser una persona que no quiere que nadie se enoje con ella porque tiene mucho miedo a dejar de ser querida, a dejar de ser buscada. Entonces va a tener siempre esta tendencia a no poner límites, a sentirse menos, a pesar de que suelen ser personas como que muy autoexigentes porque súper capaces, pero que tienen mucho miedo o como que se conforman, por ejemplo, con migajas de cariño porque, chuta, es que siento que ese amor que necesitaba no me lo dieron, ¿no? Y ya cuando vamos analizando esto, nos damos o nos empezamos a dar cuenta que la única persona capaz de devolverse ese amor somos nosotros mismos, ¿sí? Vamos a analizar la segunda herida, que es el rechazo. El rechazo generalmente nos va a hacer sentir insuficientes, entonces también si bien se parece un poquito a la de abandono, es como esta necesidad constante de demostrar que sí puedo, que sí soy capaz y lo que va a generar a veces como conductas de estas personas con miedo al compromiso, estas personas que tienen a aislarse, que son como súper duras o cerradas porque es como no, ¿para qué voy a abrir una puerta en donde puedo volver a sentir esa herida de que me dijeron que no era suficiente, entonces mejor no o yo desarrollar una relación en la que después alguien vaya a decir que no le parece lo que yo hago, entonces mejor no me meto ahí. Entonces, gente que tiene como muy lastimado este tema como de su seguridad, porque justamente como que siempre les rechazaron por lo que originalmente eran y como que nunca validaron esa parte. Y como les decía hace un momento en la otra herida, al final del día esa validación tengo que entregármela yo mismo. Entonces, vamos a la tercera herida que viene a ser la herida de humillación, que tiende a ser como estas personas que esto suele ser más común en los hombres, no digo que a las mujeres no se dé, pero sí tienden a ser como esta humillación por mis sentimientos, por lo que pienso, por lo que soy, por cómo veo el mundo. Entonces tenemos estos papás a veces que, ay, no seas ridículo, pero deja de ser exagerado, pero porque lloras por tonteras, pero porque no sé qué. Lo que hace la humillación en sí es que las personas reaccionen mucho desde este lugar de ya más bien no digo nada, mejor no opino, mejor no nada. Pueden caer también como en este lugar de la complacencia o pueden también caer en este lugar de no, yo a mí todo me da lo mismo, o sea, como que volverse súper fríos, súper duros, de no expresar sus sentimientos porque sienten que eso está mal, porque se sienten una vez más, como lo dice la herida, humillados, como que si no fuera valioso, les cuesta mucho ser vulnerables porque claro, cuando lo intentaron ser, pues recibieron este trato humillante y obviamente pues es una protección de no quiero volver a pasar por lo mismo. Tenemos la idea de traición, que puede ser muy común a veces como en matrimonios o en casas, digamos así, en donde el papá traicionó a la mamá o viceversa, entonces genera como esta falta de confianza en el otro. Puede ser también estos otros casos, ¿no? Del papá que siempre te decía, ah, sí, cuando salgas del colegio te prometo que vamos a no sé qué y nunca se cumplía. O no, cuando no sé qué, yo te prometo que no sé cuántos. Entonces, por ejemplo, gente que se vuelve muy desconfiada, que le cuesta creer mucho en el otro, que siempre está como en sobreaviso, como en hipervigilancia, como que siempre defendiéndose del entorno, como no, no es posible confiar en nadie, todo está mal, todo es malo, la vida es difícil, complicada, como que si estuvieran en una batalla constante. O sea, las personas que han sido traicionadas es como que se vuelven súper ansiosas, súper hipervigilantes y obviamente eh, les cuesta mucho el tema de las relaciones por el tema de la falta de confianza. Entonces pueden llegar a ser personas como también muy controladoras. Y por último tenemos la herida de injusticia que se manifiesta como de esta manera en la que mi papá...
tiene un preferido y yo siempre quedo como relegado, es a veces estos hijos que no fueron la estrellita de Navidad de la familia y que siempre estuvieron como en competencia con los demás, que se sienten como que nunca fue suficiente. Entonces empiezan a tener esta reacción como contraria a, ok, como no me vieron por eso, entonces ahora me voy a exigir sobremanera y voy a ser súper perfeccionista y voy a ser súper estricta porque si es que no hago esto, o sea, no voy a tener esa justicia o ese amor que yo quisiera tener de los demás. Entonces es gente que tiende como a ser muy racional, muy a desde este lado, como muy, no, es que las cosas se hacen así, punto. O sea, a olvidarse mucho tal vez de sus propias necesidades por esta necesidad de que la justicia se haga en su vida. Entonces, son gente que siempre está inconforme, que siempre está así como que buscando algo más, porque no, es que, o sea, como esta búsqueda de justicia que no se hizo cuando fueron pequeños. Aparte tienden a ser muy duros consigo mismos, como que no se perdonan nada, como que no, o sea, la crítica es súper fuerte, tienen como un pequeño general en su cabeza ahí constante. Entonces, si bien siempre va a haber como una herida que sea como más profunda, podemos tener varios como cositos de distintas heridas, ¿no? Por ahí en mi programa Mujer Auténtica trabajamos con un test que identifica tu herida y que justamente te ayuda a identificar esta máscara que son estas reacciones que tenemos, es decir, como a mí me hicieron esto, entonces voy a hacer esto y es como que me invento como un personaje que tengo que cumplir para protegerme. eh, Considerando que a veces esa máscara lo único que hace es literal cavar más profundo la herida y hacernos más hueco en la herida, porque no estamos resolviendo nada, sino al contrario, seguimos como desde este lugar de tengo que ser el mejor, tengo que ser perfecta, no puedo dejar que nadie, no puedo poner límites, no puedo dejar que nadie me piense que soy menos o como que siempre como en una defensiva, o sea, una persona que está herida o si analizamos, por ejemplo, hasta un animalito cuando está herido, generalmente lo que suele suceder es que está protegiéndose, como que si quiero quitarle la espina de la patita a mi perro, es como que el perrito se esconde pensando que van a lastimarle más y a veces es como la reacción natural que podemos llegar a tener y por eso seguir en estas mismas dinámicas de vida pensando que algún rato van a cambiar, que pensamos que si soy lo suficientemente perfecta, que si controlo lo suficiente, que si soy, si me pongo a la altura o que si es que yo le dejo a esa persona hacer lo que yo quiera, lo que ella quiera, entonces así me van a querer, porque al final del día lo que buscan estas heridas es tener como que un amor propio, una seguridad, una autoestima positivo. Pero obviamente, como les decía, si seguimos simplemente protegiéndonos con estas capas que nos vamos armando, que son maneras de protegernos, porque eso es lo que buenamente podemos hacer en la infancia, obviamente ya en la vida adulta se pueden volver como muy complejas. Entonces, de ahí tenemos problemas de pareja o en el trabajo con gente que es excesivamente controladora, con una pareja que es excesivamente celosa, o una persona que nunca pone límites, que está desgastada al máximo, que tiene una ansiedad del hijo de madre porque ya no jala. Tenemos a personas con mucha ira, tenemos a personas que se sienten culpables todo el tiempo. Entonces, todas esas cosas como que se vuelven un modus vivendi que al final del día pues simplemente nos sigue, como les digo, ahondando la herida. Entonces, para poder identificar es importante, como les decía, entender cuáles son estas heridas que ahora ustedes pues ya conocen, ya saben, y tratar de identificar cuál es la mía y cómo estoy procesando eso o si nunca la he procesado. A veces es como, no, ¿para qué me voy a ir al pasado? Yo a veces escucho como, no, ¿para qué ir al pasado? Y no sé qué. Yo soy fiel creyente de que si uno no analiza su historia de vida, es como un manual de instrucciones la historia de vida. O sea, si yo mañana compro un aparato maravilloso, increíble, que hace cosas maravillosas, pero no tengo idea cómo funciona, entonces, ¿de qué me sirve tener el aparato? Igual en la vida, o sea, si es que yo no entiendo cómo estuve construida, qué me pasó, cómo fue, y no para irnos a un lugar como, ay, pobrecita, soy una víctima de la sociedad. No, pero para entender qué fue lo que me pasó y cómo puedo desde ahí mejorar y cómo entiendo que mis reacciones son así. Entonces utilizo más mi conciencia y mi racionalidad para decir, ok, esto fue lo que me dolió. Mi papá era el que era el infiel, mi marido no me ha traicionado nunca, entonces ¿por qué lo trato como que si fuera el mismo infiel que mi papá? O este tema de todos los hombres son iguales, o no, es que si no me esfuerzo suficiente en el trabajo me van a votar porque a mi mamá le... Sí, pero no tienes la misma historia de tu mamá ni la misma historia de tu papá, tienes tu propia historia. Y a veces como que
nos desconectamos mucho porque dejamos que estas heridas justamente definan nuestra vida, en vez de nosotros conscientemente escoger, porque como les decía al principio, no estamos predestinados, tenemos la capacidad y la voluntad para hacer las cosas distintas. Si no, imagínense lo que fuera para los pobres niños que viven en la guerra, que viven violaciones, que viven traumas así como súper fuertes, incluso más de los que la mayoría de nosotros tenemos. Ya, o sea, ya para qué la vida, literalmente. Entonces, yo creo que sí, cuando nos ponemos en esta posición, o nos posicionamos desde este lugar de verdad, yo sí puedo crear y yo tengo estas elecciones y yo tengo mi voluntad, pues nos salimos de ese papel justamente que a veces es de víctima, como no, a mí todo me sale mal, pero si yo siempre hago todo perfecto y nunca es suficiente. Entonces, dejamos la quejadera y nos empezamos a hacer como cargo de verdad de nosotros mismos. Entender estas heridas realmente de la infancia es salir de este modo supervivencia, porque en la infancia estábamos sobreviviendo. Hoy por hoy, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio, que también lo hago con mis chicas de mujer auténtica, es identificar que yo ahora ya soy la adulta que se hace cargo de esa niña, que esa niña interna de la que todo el mundo habla y que está hoy por hoy muy de moda y sana tu niña interna y las heridas del niño, no sé qué. Bueno, esas cosas son un sistema nervioso no regulado. Es decir, ¿qué pasó? Que yo en su momento, no sé, mi papá y mi mamá se pegaban las broncas del siglo y no había nadie, ningún adulto para contenerme a mí. Entonces, ¿qué aprendí yo? A lo mejor tenía hermanitos chiquitos y era yo la que les contenía a los chiquitos, pero ¿quién me contenía a mí? Entonces, en este sentido, empieza a haber como un abandono de nuestro propio ser como para poder sobrevivir. O sea, si mañana estuviéramos en una guerra y solo hay para comer pan, no vamos a estar peleando por las uvas. Vamos a agarrar lo primero que podamos y vamos a comer. Pero ¿qué pasa si ya salí de ese modo guerra? Si ya estoy en otro momento de mi vida en donde ya hay uvas, donde hay plátanos, donde hay cualquier tipo de alimentación que yo quiera y yo sigo como, no, es que no es el pan y como con esa desesperación del pan, quiere decir que hay algo que no se ha transitado, que no se ha desenvuelto un poquito en mi cabeza y que necesito como trabajar ese trauma. Entonces, si es que yo sigo teniendo estas reacciones súper intensas que les decía al principio, oye, del momento para cuestionarte, o sea, realmente esto no es parte de tu personalidad y está haciendo mucho daño en tu vida, a la gente que te rodea, pero sobre todo a ti misma. Entonces, en ese sentido, es de empezarnos a cuestionar y decir, ok, si esto es lo que tengo, ¿cómo empiezo a trabajar? Entonces es un tema progresivo, no es de la noche a la mañana. O sea, obviamente vamos a ir trabajando de a pocos de esa situación porque no puede ser, como les decía, ya, listo, ya sé, entonces ahora sí, de ahora en adelante, no. Pero en mi caso personal, yo en su momento tuve una herida de abandono súper fuerte. Y me acuerdo que cuando me casé, porque encima hay cosas que uno no se da cuenta hasta que estás en pareja o hasta que estás en el trabajo o hasta que tienes un hijo o hasta que no te pasan ciertas cosas, como que ese trauma está ahí medio camufladito, pero a veces se activa de la nada, ¿no? Y me acuerdo que tuve una discusión con mi marido y mi marido me dijo como, no, me voy, que no sé qué, y se iba a tomar aire, o sea, no es que se iba de la casa, ¿no? Y yo entré en un estado como de ansiedad tan fuerte y le decía, no, no te vayas. Y luego después analizando digo, ¿por qué me puse así? O sea, no tenía mucho sentido, era una discusión, o sea, no era para tanto, solamente me dijo, voy abajo a respirar porque estoy muy enojado, no te quiero gritar, no te quiero maltratar, eh, y porque no, no está bien. Entonces yo era, no, pero no te vayas. Entonces entré en un estado así de ansiedad súper feo y bueno, pues ya analizando la situación y haciendo el trabajo respectivo. Yo recuerdo que en su momento cuando yo era chiquita y mis papás jovencitos, pues se casaron súper jóvenes, se peleaban, mi papá tenía esta actitud de me voy, y mi mamá entraba en la misma angustia, porque se asustaba y tenía miedo y bueno, en fin. Eh, a lo que voy es que ninguno de nosotros tenemos la vida perfecta, todos tenemos traumas, todas tenemos cosas que trabajar, todas tenemos angustias y cosas que resolver. Pero una vez que me di cuenta de eso, en una próxima ocasión, cuando me volví a sentir así, fue como que conecté y dije, a ver, no, esto es va a volver, no va a pasar nada, es una discusión, necesita un espacio, tengo que respetar ese espacio. Y una vez que lo fui integrando, que me costó, como les decía, muchos meses de trabajo, hoy por hoy, si es que él necesita un espacio y necesita irse o necesita tomarse un break, no pasa nada. Sé que no se va a ir, sé que no me va a dejar, sé que no me va a abandonar. Entonces yo me regulo mucho mejor y ya no actúo desde esa niña herida que a sus 4 añitos tenía pánico que el papá le deje.
o que le padece a su mamá particularmente, ¿no? Entonces, esas heridas son las que a veces como que tenemos muy camufladas, acabo de darles un ejemplo muy claro, y que justamente no las tenemos tan presentes y claro, ahí vienen estas reacciones como desaforadas de por qué me puse así, si realmente no era tanto. Entonces, no es que eres una dramática y una exagerada, es que tienes heridas no resueltas y que son necesarias irlas gestionando e irlas trabajando. Entonces, si tengo celos, a lo mejor es falta de seguridad. ¿Qué pasó ahí? Vamos a revisar. Entonces, es ir analizando y dándole sentido, un nuevo sentido y una nueva perspectiva y entender que yo no estoy viviendo la misma relación que mis papás, que yo tengo mi relación propia, que yo tengo una manera distinta de llevar las cosas, que tengo muchas más herramientas de comunicación que a lo mejor en esa época, porque como les digo, eran súper jovencitos, que a lo mejor yo estoy en una etapa de mucha más madurez de mi vida. Entonces, no voy a repetir necesariamente esa historia. Y a veces sí las repetimos, porque ¿qué pasa si es que yo hubiera seguido en esta dinámica de no, no te vayas, de no sé qué? Claro, puede llegar un punto en que él se canse del drama que estoy armando y decir, bueno, sabes que hasta acá nomás. Y generalmente eso termina pasando con las heridas, ¿no? El que tiene miedo al rechazo termina siendo rechazado, el que tiene miedo a la injusticia terminan siendo injustos con ellos, el que tiene miedo a que le humillen le terminan humillando, el que tiene miedo al abandono le terminan abandonando. Y es porque, como les decía, hacemos acciones como desde este lugar de desesperación y de angustia, que obviamente nos llevan a tomar malas decisiones y a que nos pase o que se cumplan nuestros peores miedos, en vez de tomar al toro por los cuernos y decir, ok, ese amor, esa seguridad, eso todo, porque al final del día una persona celosa tiene problemas de seguridad en sí misma y mientras no resuelva eso, no va a dejar de ser celosa con el marido actual, con el novio actual o con quien sea. Tiene que trabajar en su seguridad y en ese amor propio y darse y construir ese amor propio desde el comienzo, entendiendo primero de dónde vino y dónde estuvo la falencia. Entonces, con esto, mis queridas chicas, espero que tengan como más claro de dónde vienen estas reacciones y obviamente si sienten que necesitan ayuda para identificar de dónde vienen estas cosas, pues siempre estaré muy gustosa de poderles ayudar. Abajo les voy a dejar el link para que si es que quieren podamos tener una llamada gratuita en donde podemos analizar su caso y ver obviamente si mujer auténtica y todo este análisis puede ser algo que les pueda ayudar. Y como les digo, voy a estar siempre feliz de poderles ayudar. Si sienten que necesitan compartir o alguien necesita este video, por favor, compártanlo, suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión. Un abracito.